encuentra con nosotros el intendente de Canelones, se llama Andú Orsi, que se encuentra, bueno, gozando de un periodo de licencia por lo que refiere a la intendencia, porque en realidad está trabajando intensamente como jefe de campaña del candidato Daniel Martínez del Frente Amplio. ¿Qué tal, Orsi? Muy Bienvenido. bien, muy bien. Me gustó eso de gozando de la licencia. No, no se me Porque había ocurrido. nosotros Nada más asociamos usufructuándola. Claro, asociamos la licencia En con goce de un licencia goce. está bien dicho, está muy bien dicho, Pero usted lo pero... reemplazó rápidamente por una tarea muy ardua, por cierto. Sí. Eh, No, pero también disfrutando. ¿Y cómo fue? ¿Fue un ofrecimiento Sí. para que ingresara como jefe de Sí. campaña? ¿Cómo Sí. se dio esa situación? Daniel en la primera fase también me había planteado la posibilidad de integrar el equipo y de coordinarlo, de liderarlo, y en aquel momento implicaba que yo en agosto ya tenía que renunciar a la intendencia o pedir una licencia larga, y me pareció, y nos pareció a los dos que no era del todo conveniente, no era conveniente. Entonces le planteé, bueno, en una tirada más corta, contá conmigo, y bueno, el martes después de la primera vuelta me llama y me dice, dale, de preciso, y tiene que ver con una relación personal, y no con una decisión ni de cálculo sectorial, como se ha planteado. Por supuesto, sí, fui, hablé con mi sector político, fundamentalmente Pero con Mujica. casualmente fue el más votado, ¿no? En la primera vuelta al MPP. Pero antes de la elección todavía no teníamos claro cómo era la votación, y ya Daniel me lo planteó. De verdad que tiene Sí, que ver a ver con si puede una... profundizar sobre ese vínculo Sí. personal. Se generó, nosotros nos conocíamos de antes, de las responsabilidades como intendente, por una cuestión de relacionamiento casual, casi familiar, de compartir un ámbito que tiene que ver con una actividad artística que comparte mi esposa con la hija de Daniel, con Alejandra. Entonces nos encontramos en el coro, participan en un coro, y nos encontramos con Daniel, un referente del Partido Socialista, yo del MDP, ¿cómo andás, Daniel? Y ahí, bueno, como a él le encanta eso, y le encanta andar con sus hijas, y es muy familiero. Y bueno, yo acompañando a Laura, de ahí nos empezamos a vincular. Después asume él la intendencia, pero me acuerdo, mirá vos, me acuerdo cuando él me planteaba la posibilidad de la intendencia de Montevideo, y aquello que al final no salió, y que fue Ana. Ya desde ahí nos conocíamos, pero no fue la política lo que nos unió. Cuando le pide ayuda, de No, alguna forma, ¿cómo es que se lo plantea entonces desde ese lugar de lo personal? integrarme al equipo de campaña y liderar en algún aspecto. Claro, la jefatura de campaña es una cosa extraña. Yo le digo, mira, yo no tengo ni idea qué hace un jefe de campaña. Pero sí entendí, y lo que intentamos hacer es articular todas las piezas que operan en un balotaje, porque venimos ya de una campaña donde los partidos políticos hicieron su juego, los sectores en la interna del frente ya hicieron su juego, y ahora venía como en un embudo, encauzar toda esa fuerza para 3 semanas, no tenía mucho más que eso. Y bueno, ordenar las piezas, y ahí me ayudó. Hay un equipo lindo de trabajo, y le planteé, digo, yo si tengo el apoyo del equipo, podemos ayudar, y mucho. Y bueno, intentamos hacer eso, que es la coordinación y articulación de piezas. Ahora, Orsi, fue tan distinta la campaña para la primera vuelta y para este balotaje, que ya hay gente, digo, analistas políticos y eso, que dicen, la verdad fue una campaña errática. Porque es difícil hacer una campaña durante toda la primera vuelta, plantado en la renovación, en lo técnico por sobre lo político, y después para la segunda vuelta llamar a Mujica y Astori. Es como que se da de bruces contra el discurso de lo que fue la primera vuelta. Y ahí uno podría seguir, eliminar, por ejemplo, la mención al continuismo, ¿no? Vamos por el cuarto. Se discontinuó totalmente la segunda campaña. Desde el debate para acá, un discurso mucho más acentuado en la persona, en Daniel Martínez candidato. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué hubo tanto cambio entre lo que fue la estrategia de la primera vuelta y la segunda vuelta? Yo creo que para la primera vuelta hubo no solo una estrategia, hubo estrategias que parten incluso hasta de los sectores, ¿no? A ver, yo pertenezco a un sector político que es el MDP 609. Llevamos como referente al Senado a José Mujica, y dijo, yo quiero estar en mi sector, y así pienso yo. El tema de la renovación no es parricidio. Yo siempre sostuve eso. La ciudadanía después demostró
con los votos, ¿no? O puedo poner el ejemplo de el renacer del Partido Colorado cuando Sanguinetti aparece con fuerza. Yo siempre sostuve y sigo sosteniendo que la renovación no es parricidio, sino que es plantear ideas nuevas, eso es lo primero. Plantear, bueno, ¿qué vas a hacer de nuevo? ¿O qué es lo novedoso que me vas a plantear? Y por supuesto que aparezcan figuras de recambio. Los 4 candidatos a la interna del Frente no habían sido nunca candidatos anteriores, digo. Eran Mujica, Astori y Tabaré Vázquez. Aparecen 4 nuevos. Y ahí después viene una elección en octubre donde, si uno analiza y yo miro, digo, ¿qué es lo novedoso? ¿Qué es lo nuevo? ¿Dónde estuvo la renovación? Es medio paradójico decirlo, pero lo nuevo es Cabildo Abierto. De más uno mira las listas y los actores que van al Senado, no cambia. Bueno, Talvi también es un nombre, es lo novedoso. Pero después no cambió mucho y no está mal. Yo creo que está bien que podamos articular o que podamos combinar savia nueva, referentes nuevos, por supuesto, conceptos y estrategias nuevas de gestión, con la referencia histórica que además sería un error grave no contar con esos cuadros. ¿Es simbólica esa designación? No. La de Mujica especialmente, o la de... Un poco Martínez ahí da también un mensaje que dio dos mensajes. No queda claro, ¿no? Él dio dos mensajes. El primero que da es 4 actores al frente de áreas estratégicas, como Vergara, que no es ningún nuevo, ¿no? Vergara 2 veces presidente del Banco Central, ministro de Economía, es cierto, más joven, Cristina, Lucía y Gustavo Leal, digo, eso fue la primera presentación, y al otro día también acudir a la experiencia. Me parece, y estoy convencido y estoy de acuerdo con Daniel, que no contar con esas figuras de peso, que son referentes. A ver, yo no voy a explicar. Si es simbólico, en el sentido de que, como dijo Mujica, bueno, tiene mucho, un par de meses. Tiene mucho de simbólico, pero tiene también un tema de decisión. Daniel lo decide. Simbólico no quiere decir decorativo. No, está claro, no lo entiendo, lo entendí. Es una imagen de, bueno, acá, a ver, cuando Luis Lacalle Pou... O estrategia electoral, simplemente. Cuando Luis Lacalle Pou se reúne hace ya mucho tiempo con Sanguinetti, y cuando lo presenta, y en el acto de ayer está Sanguinetti, también tiene mucho de simbólico. Y me parece que sería un error no, pongo el ejemplo de Sanguinetti porque por mencionar a alguien del otro lado, pero... Sanguinetti fue el que primero habla de la coalición, no es un cambio de estrategia de octubre a noviembre. Bueno, yo respondo un poco lo último que tú me preguntabas. Tiene de simbólico, pero tiene también de reconocimiento que además, por si fuera poco, te lo dan las urnas. Fue leer, en definitiva, esa primera vuelta. Eso es parte del asunto. Y voy a lo que tú me preguntabas al principio, si hubo cambios. Y yo creo que la estrategia para la primera vuelta tiene que ser una, y en un balotaje todos sabemos que la estrategia tiene que ser otra. Y de acuerdo de dónde arranques tú de cara a un balotaje, cuál sea tu posicionamiento, ahí tenés que pensar cuáles son las cosas que la ciudadanía te dijo, qué cosas tenés que leer. Uno tiene que mirar el panorama electoral también, qué realidad tenés y cuáles son los mensajes que son necesarios de cara a un balotaje donde es bastante más simple, bastante más binario. Un balotaje es naturalmente polarizante. Entonces, sería, y Daniel lo entendió así, un error grave no acudir a los referentes del Frente Amplio, que además tienen una actitud. Primero, no hay antecedentes de un presidente que acepte, un expresidente que acepte ir a un ministerio. Creo que solo Cerrato, había uno que era Cerrato, pero acá estamos hablando de un ministro de Economía en 2 periodos, que también fue vicepresidente, y alguien que fue presidente y ministro de Ganadería, que están dispuestos a seguir trabajando de cara a un proyecto. Esos son señales que me parece que no es solo, como ustedes decían, no es solo un tema decorativo, es acudir a la fuerza de la experiencia, por supuesto mechando después savia nueva, como Cristina Lustenberg, como Lucía, que tampoco son gente que recién llegue a la gestión, son gente que viene con experiencia de gestión. Yamandú, las personas tenemos 3 botones que si nos los tocan, enseguida saltamos. A ver. Uno es el botón del odio, otro es el de la codicia y otro es el del miedo. Sí. A cualquier persona que le toquen estos botones, la hacen reaccionar. En la primera etapa se utilizó la consigna, el miedo no es la forma, en relación a la reforma.
justamente demonizando obviamente la sensación del miedo. Ahora Martínez está recurriendo e utiliza la palabra miedo no solo una, sino varias veces. ¿No está contradiciéndose? No, porque estamos hablando de cosas distintas. Lo que Estamos tenemos hablando de miedo. Sí, lo que pasa es que aquello era, el miedo no es la forma para atender el tema de la seguridad. Acá lo que se plantea, y creo que más allá de si la palabra es miedo, riesgo, cuál es lo que se me presenta enfrente tiene estas debilidades. Es decir, el arco opositor que se presenta hoy como favorito, de acuerdo a las encuestas, de cara a ganar el balotaje, me presenta a mí riesgos y yo tengo la obligación de transmitir qué es lo que yo pienso de eso. Bueno, pero se pensar transmite una pensar situación muy extrema, ¿no? Crisis 2002 en una primera instancia, ahora la comparación con escenarios de países de la región, Bueno, en un momento en que además la región está especialmente convulsionada. A ver, no fui yo quien salió a aplaudir a Macri cuando ganó, no fuimos nosotros. No, a mí no me gustó, digo, yo no comulgo la filosofía ni la línea ideológica económica de Macri, no lo demonizo, pero no fui yo, no fuimos nosotros. Así como tampoco recibimos la felicitación o el deseo de triunfo de parte de Bolsonaro, no somos nosotros. Hay afinidades ideológicas que son no más que eso, pero tampoco son no menos que eso. Entonces, ¿Usted piensa que son comparables? y si alguien te plantea, porque tiene que haber un cambio, esto tiene que cambiar, o cambiemos, como decía Macri, a ver, tampoco caigo en el simplismo de decir que va a ser lo mismo, no. Hablo de afinidades ideológicas y no hace más de un año, hace un año que uno de los referentes de la coalición opositora, Talvi, dijo que el equipo económico de Macri era muy bueno. Y le tengo que creer porque él piensa así, pensó así. Hoy, por supuesto, debe estar haciendo otros análisis, pero no tengo por qué pensar que aquellos son posturas maniqueas o que... No, yo creo que hay alineamientos, o hay empatías ideológicas que existen. Claro. Que ahora uno diga, no, yo no tengo nada que ver, bueno, cada cual hace el juego pero que bajo tiene que esa hacer. lógica, en el Frente Amplio y el Movimiento de Participación Popular también tiene más afinidad ideológica con, no sé, con el chavismo que con Guaidó, y nadie va a decir que el MPP es chavista. No, es cierto. A ver, porque también la afinidad ideológica también, tiene más con el chavismo que con Guaidó. A ver, vamos a entendernos. A lo que voy es, vos tenés izquierda y tenés derecha en América Latina. El chavismo es una cosa, Maduro es otra cosa, Guaidó es una cosa, y el otro candidato, ¿cómo era el que fue Capriles, Capriles es otra cosa. Decir que Guaidó y Capriles es lo mismo... No, yo no digo que sea lo mismo. Entonces, a lo que voy es, Guaidó no sé qué es, de verdad. Yo no comulgo con el proyecto Maduro, al contrario. Me disgusta y el informe Bachelet creo que es clarísimo. O sea que en eso... Y yo como integrante del Movimiento de Participación Popular, pero con cabeza propia además, considero que lo que está pasando ahí no es nada conveniente para los intereses de la población venezolana. Pero a lo que voy, ante la pregunta que ustedes me hacen, si los riesgos de... no la crisis del 2002, porque la crisis del 2002 no se va a repetir igual, porque es distinto y además este gobierno del Frente Amplio desdolarizó bastante la economía y dependemos bastante menos de lo que pasa en Argentina. Yo creo que está bien que el Frente haya hecho eso, hacia el futuro creo que es una buena señal, pero a lo que voy es que los antecedentes que tengo de coalición, cuando Partido Nacional y Partido Colorado hicieron una coalición y en algún momento determinado los ministros del Partido Nacional abandonaron el barco y dejaron a Jorge Valle un poco más indefenso, por decirlo de alguna forma, no me ofrece la garantía, porque además ellos mismos dicen, yo no sé si hay garantías para que esta coalición dure 5 años, o, como dice Sanguinetti, yo tengo la esperanza, o, como dice el mismo Sanguinetti, la calle va a ser un coordinador. Y en un momento como el que corre, donde el único país de la región que ofrece alguna estabilidad económica sigue siendo Uruguay, a pesar de todo, y a pesar de los augures, me parece demasiado riesgo, y no tengo que hablar de miedo, demasiado riesgo ir hacia ese cambio, que no todo cambio es positivo. Hay veces que hay cambios que te llevan a otro escenario. Me parece que lo mejor es mantener el escenario que tenemos con ciertas garantías y por supuesto con algunos cambios en algunas áreas determinadas, pero en líneas generales una ley de urgente consideración que no sé lo que tiene adentro me preocupa. A mí me preopa, yo no digo que me dé miedo.
O lo otro, decir que se recortan 900 millones de dólares y no decirme de dónde se van a recortar, también me ofrece Bien. algunos reparos. Sobre el tema de la estrategia como jefe de campaña en el Frente Amplio que no aparece en las encuestas como favorito No, de cara claro. al balotaje, eso obviamente también requiere de activar determinadas estrategias que lógicamente, bueno, quizás no eran en un principio las definidas. Y se sale, por ejemplo, con esta propuesta a días nada más del balotaje de los 90.000 puestos de trabajo. En un momento se lo anuncia además cuando el candidato a ser ministro de Economía, Mario Vergara, se encontraba de viaje y ahora en las últimas declaraciones que hace Vergara dice no me gusta comprometerme con cifras redondas en materia de una campaña electoral, donde allí, bueno, también se marca, ¿no? Hay como un cierto ruido entonces sobre esa iniciativa de lanzar como propuesta a días del balotaje los 90.000 puestos de trabajo. ¿Cómo se planeó, cómo se decidió finalmente ir por esa estrategia, digamos, de con una cifra redonda hacer semejante anuncio? En primer lugar, yo creo que lo que tienen que hacer los candidatos son propuestas. Yo quiero propuestas. Primera definición y lo que vimos de cara al balotaje. Acá hay que hacer propuestas y comprometerse con algunas propuestas. Estamos hablando del momento, ¿no? Del momento y del tipo de anuncio. Sí, Que por eso digo. no son propuestas yo estoy haciendo, que podrían hacerse estoy ¿no? haciendo desde un el comienzo de razonamiento. campaña. Estoy haciendo un razonamiento para llegar a tu pregunta última. Primero, tenés que tener propuestas. Segundo, las propuestas tienen que tener base. ¿Cuáles son las bases? Y bueno, el Frente Amplio en sus primeros 10 años creó 300.000 puestos de trabajo, mientras que en los 15 años de gobierno blanco o colorado se crearon 100.000. O sea que tengo un respaldo que me lo da, capaz que la gracia divina, pero creo que es algo más que eso. Es cierto, en el último periodo se bajó 50.000, o sea que volver a aquel punto récord de los 300.000 sería un objetivo deseable y habría que lograrlo. Punto 1. Punto 2. Hubo equipos de trabajo que hicieron aportes en 9 áreas estratégicas para el crecimiento de la economía en Uruguay. Si un partido político, si una propuesta política no me trae propuestas claras con respecto a temas tan sentidos como el empleo, me parece que me está faltando algo. Y es preferible hacer análisis de esas 9 áreas donde integra las TICs, forestación, ferrocarril, infraestructura e incluso reconversión o capacitación de los trabajadores para el futuro. Eso implica tener como objetivo lograr aquel punto que creo que fue por el 2013, donde, puedo equivocarme en el año, pero donde tuvimos el punto más alto. Cuando se analizó, bueno, pero nosotros no podemos conformarnos con volver a tener el punto alto, sino tendríamos que ver cómo hacemos para dinamizar la economía y procurar que aquellos 24.000 millones de dólares de capitales de uruguayos que están invertidos en el exterior sientan el incentivo de volver o de invertir en algún momento en Uruguay. Y ojo, que digo que en los años de gobierno del Frente Amplio el nivel de inversión fue muy alto, no salieron corriendo los capitales como se dijo que iba a pasar, sino que al revés, hubo mucha inversión, pero también es cierto que muchos uruguayos ganaron mucho dinero, pero se sienten más atraídos a invertir en el exterior y tienen sus razones que invertir acá. Entonces, si nosotros no nos planteamos un escenario, no de utopía, sino nos planteamos aquello de soñar con un país que crezca, la verdad, y lo que hicimos sí fue analizar cuáles pueden ser los números a los que tenemos que apuntar. Lo primero es recuperar esos 50.000. Y no está mal pensar, dado, por ejemplo, de las políticas que ya están trazadas y que se van a aplicar el año que viene, ahí hay 15.000. ¿Estás refiriendo a UPM2? No solo UPM, también Sí, lo que son algunos proyectos, Sí. pero después tenés, a ver, yo voy a poner un ejemplo. Pero le pregunto esto porque igual hay una parte de la pregunta que me importa que me pueda responder, que es que esto se anuncia en la ausencia del ministro de Economía. Es decir, ¿no fue con él la reunión para decidir de largar esta propuesta? Porque acá se involucra el Ministerio de Economía como primordial en un anuncio semejante. Y justo coincidía que ese anuncio se hace cuando el ministro está de viaje y cuando vuelve no quiere comprometerse, no le hubiera gustado comprometerse. Ustedes me planteaban algunas rupturas entre un momento de la campaña y otro. No hubo ruptura acá porque los equipos de trabajo que se generaron fundamentalmente para el área de economía social, que los dirige y los dirigió Ramón Méndez, generaron propuestas concretas. En base a esas propuestas es lo que se va a aplicar. A ver, me conozco a Mario no le gusta, es cierto. Es muy prudente, Mario Vergara es muy prudente en eso, pero lo que se hace acá es, en base a un trabajo hecho de cara a la campaña de octubre, se sacan cifras para promover, porque además vuelvo a lo del principio,
si no se hace propuesta, me parece que a la ciudadanía le está faltando algún capítulo. ¿Y por qué no comprometernos a pensar que este país puede crecer? Y crecer significa, por supuesto, generar empleo. Ahora, también puede pasar que la propuesta pueda ser bajar 50.000 funcionarios públicos. O también puede ser recortar inversión. Todo puede ser. Ahora, a mí me gusta plantear, y a Daniel le gusta plantear cosas concretas. Entonces, ante una campaña donde lo principal, y lo que se dice, y con razón, es crítica al otro, bueno, que se hagan propuestas no viene mal. Ahora, pongamos a discutir esa propuesta. Un poco lo que decía Vergara con respecto al empleo es que la dinámica, la creación y desaparición de empleos hace realmente difícil que alguien pueda decir en 5 años voy a crear 90.000 o 100.000 como lo de Sartori. Pero no porque no tenga la capacidad, no porque no tenga los técnicos, sino porque no sabemos de qué vamos a trabajar dentro de 2 años. Por ese lado. Por eso las 80.000 formaciones anuales a través de las herramientas que ya hoy tenemos son más que necesarias. Pero además, y ahí voy a decir, y esto es personal, cuando Sartori planteó lo de los 100.000 puestos de trabajo, digo, por fin alguien propone algo. A mí no me disgustó, al contrario, me obliga a profundizar con el propio Sartori o con quien sea, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? La última, porque la realidad es que las encuestas han sido todas bastante estables, bastante concluyentes y las posibilidades de victoria que le otorga el Frente Amplio son remotas. ¿De dónde se agarran ustedes para creer que es posible ganar el próximo domingo? De algo, primero, a ver, desde el punto de vista táctico o estratégico, si se quiere, de apuntar directamente al voto a voto al ciudadano. Y por otro lado, también en aquello de que las encuestas le daban posibilidades muy remotas a Trump. O sea que las encuestas también a veces se equivocan, pero no por falta de rigurosidad técnica, sino porque la ciudadanía hoy tiene un comportamiento que es bastante distinto al que tenía antes. Es bastante más desprendido de las lealtades partidarias. Entonces, a ver, dicho de una forma bastante caricaturesca, si las elecciones se resolvieran por las encuestadoras, nos ahorraríamos unos cuantos millones de pesos, ¿no? Y de dólares. No hacemos campaña y la encuestadora te dice esto viene así o viene así. Pero los indecisos que están jugando un papel importante de cara a las encuestas que se están presentando, son bastante ¿hay más de lo algún que objetivo logrado, le parece a usted, con ese el domingo grupo se de va a ver. indecisos? El domingo se va a ver. Una encuesta no te... ¿Qué cree que se quiso dirigir como mensaje justamente a ese grupo de personas que hoy también de alguna forma pueden definir un resultado? Que lo que se propone desde la oposición tiene una debilidad como composición de coalición que en momentos de economía en riesgo en la región no me permite estar preparado para una estabilidad que me parece que el Uruguay necesita y que con el Frente Amplio ha demostrado que se puede conseguir. Y el Frente Amplio como coalición, porque también 15 años de hay experiencia. distintas ideologías y sectores. 15 años de experiencia han demostrado que ha sido el periodo más estable en el crecimiento económico, en el aumento del PBI y en una región que se cae a pedazos. Es el único país. Usted reconoce, por último, que también en estos años de mayoría parlamentaria, ¿no?, en estos 15 años del Frente Amplio, quizás había que haber trabajado un poco más en el diálogo, ¿no? Porque en caso de alcanzar un eventual gobierno, quizás no se articuló lo suficiente el diálogo con la oposición para... quizás faltó. Sí. La mayoría parlamentaria te achancha o te deja en una situación de confort que creo que a la larga te puede traer algún enlentecimiento a la hora de la reacción. Yo tengo, por ejemplo, la experiencia del gobierno de Canelones. Nosotros, algunas cosas precisas 21 votos. Nosotros tuvimos para el presupuesto y para el fideicomiso 25 y 26 votos. La mayoría, siempre fue el lacayismo que se opuso, siempre ahí fueron coherentes, siempre en contra. Pero la mayoría del Partido Colorado y la mayoría del Partido Nacional nos acompañó sin necesidad de esos votos, pero sí hubo un entendimiento. Entonces yo vengo de una práctica donde es posible, y Uruguay durante muchas décadas trabajó así. Y por último le pregunto, porque usted prácticamente no le interesaba presentarse como senador, como diputado, teniendo allí una posibilidad lógica de obtener una banca, es decir, apuesta a un segundo mandato para la Intendencia de Canelones. Y es lo que más me gusta, o lo que más entiendo y lo que más sé. Soy suplente de Mujica, por allá al final de la línea de suplentes, pero mi objetivo hoy sí es poder terminar un proceso de planificación de 10 años de transformación de mi departamento.
Bien. Muchísimas gracias, Yamandu Un gusto. Orsi, por habernos acompañado Gracias a esta usted. mañana, intendente de Canelones y también jefe de campaña de Daniel Martín.